Una vez más, bienvenidos a todos. Dando gracias, vamos a empezar pues este tiempo de escuchar la palabra. Oremos. Gracias, Señor, que durante estos días tú nos has guardado y también nos has bendecido pues con tu cuidado y sobre todo sosteniéndonos en medio de nuestras necesidades. Te agradecemos por en este día que también en tu nombre estamos reunidos para alabarte y escuchar tu buena palabra. En verdad, Señor, que tu Espíritu Santo haga su buena obra en nuestro corazón, en nuestra vida, y nos anime, nos impulse a vivir aquello que tú nos exhortas. Te agradecemos en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, todos vamos a buscar el primer libro a Timoteo que escribió el apóstol Pablo a un amado siervo de Dios que le acompañó mucho tiempo en el ministerio apostólico, a Timoteo. Capítulo 4, versículo 12 al 16. Esa es parte de nuestra pequeña serie que hemos estado hablando acerca de ser un creyente influyente, auténtico, un líder de impacto. La Biblia hoy en este tiempo se ha hablado tanto de liderazgo, pero la Biblia habla cómo debe ser el liderazgo, uno que realmente impacte. Así que tenemos listos, abierto aquí en Timoteo. Vamos a dar lectura. Leamos desde el versículo 11 hasta el 16. Ya lo hemos leído antes, lo seguimos haciendo. Versículo 11 dice: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Hemos estado hablando de estos breves textos muy importantes y hemos resumido cada versículo desde el 12 al 16 en una sola palabra. Y hemos hablado del versículo 12 acerca del ejemplo. ¿Cómo vamos con ello? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va con ser ejemplo en la palabra? En la conducta, más o menos, dice por acá. Está fácil, difícil, demandante. Y la lista sigue, ¿no? ¿En qué más hay que ser ejemplo? En amor, en fe, en pureza, aunque dice en espíritu también para hablar de la entrega, la disponibilidad. Así que en ello hay que trabajar. Así que espero, hermanos, que juntos, usted y yo, estemos comprometidos en trabajar en esto, ¿no? Y mucho más si es que la edad acá dice la Biblia, si somos jóvenes, así que con mayor razón, si quieres que te presten atención los que ya están avanzados en experiencia, en edad, pues el secreto está, dice, sé ejemplo. Hablamos luego acerca de la autoridad inmediata que era Pablo y la autoridad pues suprema, la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces él dice, mantén en línea, sujétate. La autoridad es la que define cómo debemos vivir. Pero también Dios ha puesto autoridad en la iglesia. Y estaban los apóstoles, también estaban profetas, maestros. Luego Pablo habla de diáconos, pastores, etcétera. Entonces hay una relación de obediencia, de respeto, de consideración. Pero sobre todo eso, dice la Biblia, ellos están para velar por vuestras almas. Bien, la otra palabra, la tercera, es hoy don. El próximo domingo será progreso
y finalmente para el próximo domingo será coherencia. Entonces vamos a hablar del versículo 14. Ahí vamos a ver qué nos enseña este texto. De hecho, hermanos, el tema que vamos a hablar sobre el don es muy amplio en la Escritura, así que en este domingo sería imposible poder abarcar todo lo que implica, pero por ello existen los estudios de los martes, porque ahí hay un estudio sistemático, detallado y más profundo o exhaustivo de los temas que a veces no se puede cubrir un domingo en la mañana. Vamos a leer el versículo 14, también fácil de memorizar. Pablo le dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Bueno, parece que ahí la única palabra difícil será presbiterio, pero déjeme decir que sencillamente significa el cuerpo de ancianos, un grupo de ancianos que están guiando la congregación. Y a ese grupo de ancianos que enseñan, que cuidan la iglesia, se llama presbiterio, así que ellos son. Y bueno, ¿cuál es la tercera instrucción apostólica a Timoteo? Después de ser ejemplo y el tema de la autoridad, ahora dice el don. Pablo dice a Timoteo: ejercita tu don. Claro, en forma negativa acá lo presenta: no descuides el don. No descuides el don. Y el tema del don es muy importante para la vida cristiana, mucho más para el servicio cristiano. La palabra griega que usa Pablo continuamente cuando habla de dones o de don es la palabra carisma. Sí, así como suena, carisma. ¿Qué quiere decir carisma o don? Un regalo espiritual de Dios o generosa capacitación del Espíritu. Voy a repetir, ¿qué significa don en la Escritura? Don significa un regalo espiritual de Dios o una generosa capacitación del Espíritu. En forma general y literalmente significa dones, significa manifestaciones del Espíritu, capacitaciones que Dios da a través del Espíritu Santo a todo creyente, aquel que ha venido a Cristo, ha entregado su vida, se ha arrepentido y ha experimentado la salvación, la redención de Jesucristo. Ese ha sido dotado con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no solo trabaja con la capacitación, sino que trae frutos a la vida del creyente. Entonces eso es don, una capacitación del Espíritu, un regalo espiritual. Ahora, el versículo 14, al hablar del don, no nos da ninguna sugerencia o algo concreto, específico de qué don se trata. No nos dice. La Biblia habla de varios dones en la Escritura: dones de milagros, de hacer milagros, de sanidad, de hablar en lenguas, de interpretar lenguas. Habla de enseñanza, habla de administración, habla de ministrar en la iglesia, habla de dar, de compasión, de misericordia. Y todos estos dones que usted lo puede encontrar, ya lo voy a decir, en otras partes de la Escritura. Pero bueno, este don, de este carisma, no nos dice exactamente qué fue, pero lo seguro es que tiene que ver, hace hincapié al llamamiento y a la capacitación para el ministerio al cual Timoteo fue llamado. ¿Qué ministerio? De predicar y enseñar la palabra. Ese fue el ministerio. Y precisamente, este papel va a ser muy decisivo, muy importante para vencer las falsas enseñanzas. Usted está en el primer libro a Timoteo. Vaya conmigo al capítulo 1 y versículo 3, y ahí ya nos va diciendo que tiene que ver este don acerca de la predicación de la palabra, de la enseñanza de la palabra. Y Timoteo dice que fue llamado y capacitado por el Espíritu para ejercer este ministerio. Y mire con qué lo relaciona. En el capítulo 1, versículo 3, Pablo dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, ahí en esta ciudad, porque Pablo tuvo que ir a Macedonia. Entonces le puso a Timoteo en Éfeso, ¿para qué? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina.
Entonces ya el contexto nos introduce en que hay un problema con las falsas enseñanzas y eso quiere decir que hay falsos maestros. ¿Con qué se ataca la falsedad? Con la buena enseñanza y con los auténticos ministros de Cristo. Pablo dice, yo soy ministro de Cristo. Y también le dice a Timoteo, tú también eres ministro de Cristo. Sí. Si usted lee el capítulo 2, versículo 6, dice, el cual se dio a sí mismo rescate por, a ver, déjeme ver si estoy bien. Permítame ver cuál versículo es. Y le dice, para que tú seas, capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, la buena doctrina, serás buen ministro de Cristo. Entonces, un buen ministro de Cristo debe estar capacitado, debe estar dotado con alguna manifestación del Espíritu para poder vencer las falsas enseñanzas y ser un buen, auténtico ministro de Cristo versus a las falsas enseñanzas y los maestros falsos de la doctrina. Ok, hasta aquí. Ahora bien, esto de aquí de vencer las falsas doctrinas, de ser un auténtico predicador y maestro de la palabra, se ve más claramente y con mayor detalle en el segundo libro al cual vamos a ir viendo algunos pasajes del segundo libro que nos ayuda a comprender el tema del don. Pero permítame aclarar un poco más, para que usted sepa que a ese don hace referencia con respecto a Timoteo. De los 9 textos en el segundo libro a Timoteo que Pablo escribió después de 3 años de haber escrito el primer libro a Timoteo, ahí nos da más detalles y con mayor claridad el tema de a qué debía dedicarse Timoteo. Y de todos estos pasajes he escogido 2 para que usted sepa y vea más o menos. En el segundo libro a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, y luego se va al versículo 5 del mismo capítulo. Fíjese lo que dice aquí. Sí, vamos todos. Es bueno ir entendiendo todo este contexto para que sepa que a ese don hace referencia y nos ayuda a comprender a qué se refiere y también para nuestra vida. Capítulo 4, versículo 2. Mire cómo le dice Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, y aparece la palabra doctrina, es decir, con la enseñanza bíblica. Entonces él tiene que estar dedicado a eso, ese es su ministerio, a eso fue llamado y Dios le ha capacitado con un don para hacer eso. Y el versículo 5 le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, y luego le dice, haz obra de evangelista, que tiene que predicar la palabra, el evangelio, y luego dice, cumple tu ministerio. Entonces el don que hace referencia en el primer libro a Timoteo 4:14, habla acerca de ese don, del ministerio de la palabra, de predicar el evangelio, de predicar la sana enseñanza y de hacer frente a los falsos maestros con sus falsas enseñanzas. Y esto no iba a ser nada fácil. Y si usted lee el versículo que hemos estado leyendo en el segundo libro, a Timoteo 4:2 hemos leído y el 5, pero si usted lee el 3, ahí dice, vendrán tiempos difíciles, no sufrirán la sana enseñanza, la sana doctrina, sino que tienen o tendrán comezón de oír otras cosas y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, conforme a sus propios deseos, y apartarán, ¿qué dice? De la verdad el oído. Y en vez de escuchar la palabra, se volverán a las fábulas. Entonces, fíjese usted lo que es el tema del don relacionado con Timoteo. Ahora, para comprender un poquito más esto de los dones, permítame primero hacer otra hincapié. Por segunda vez, el apóstol Pablo va a hablarle, a instar a Timoteo sobre el mismo tema. Hemos leído ya el versículo 14 del primer libro, capítulo 4, donde dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado. ¿Y quién le dio? Dios.
¿Quiénes fueron testigos? El presbítero junto con Pablo, es decir, ahí los ancianos y el apóstol Pablo. Y vamos al segundo libro, y en el capítulo 1, el versículo 6, vuelve a hablar del tema del don, y ahora sí, Pablo dice lo mismo, pero esto es importante. Y en el versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo, te animo, que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Él estuvo ahí también junto con los ancianos, poniendo las manos, y pues parece ser ahí que Timoteo tuvo una experiencia, pero bueno, la idea es delegar y reconocer lo que Dios le ha dado, que es un ministro de Cristo y que le encomiendan a la obra de predicar la palabra. Entonces tenemos por segunda ocasión aquí que Pablo le dice, aviva, atiza, y todos hemos hecho alguna fogata, ¿sí o no? Todos hemos hecho un asado, y cuando el carbón que debe estar listo para el asado empieza a estar negro porque ya no está rojizo, ¿qué hace usted? Con una tapa de olla, aunque sea, ¿no? Y si no hay algo y usted está soplando, y eso es avivar, esa es la idea. Atiza, que no se te apague, es la idea de decir no descuides, sino avívalo. Ok, entonces el asunto, para ir resumiendo, parece ser que aquí la experiencia es a lo que llamamos la ordenación o la encomendación, la comisión de Timoteo al ministerio de predicar, porque era un colaborador y un colega del apóstol Pablo, y que durante una reunión en la iglesia en Listra, muy probablemente, o los ancianos en Listra, porque Timoteo era de esa región de Listra, una ciudad, ahí él escuchó el evangelio, ahí fue tomado por Pablo para adiestrarle. Entonces, con el grupo de ancianos le impusieron las manos y él fue comisionado para este ejercicio. Eso de imponer las manos tiene su trasfondo en el Antiguo Testamento y su continuación en el Nuevo Testamento. Y hay dos ejemplos en el libro de Hechos de imponer las manos. De hecho, Pablo mismo tuvo esa experiencia en el capítulo 13, el versículo 6. Dice que ayunando y orando, le impusieron las manos a Pablo y a Bernabé y le encomendaron a la obra misional. Y luego entonces Pablo dice, llevado por el Espíritu, salió encomendado. Y antes de eso, los primeros versículos del capítulo 13 nos dicen que había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros, y ellos estaban en un culto, estaban orando, y el Espíritu dijo, separarme a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual yo les he llamado. Así que separaron a Pablo y a Bernabé, y dice, y todos orando pusieron las manos y le encomendaron a la obra. Y eso es exactamente lo que había pasado también con Timoteo. Entonces, eso es lo que nos dice la Escritura. Ahora, usted estará preguntándose, bueno, bien por Timoteo. Y bueno que él estuvo consciente de que había recibido un don y que es necesario para ministrar, para servir en la fe cristiana. ¿Y qué con nosotros? Ahora, déjeme decir algo concreto en cuanto a los dones, que le va a servir. En primer lugar, es un lindo tema, es muy amplio, son muy importantes los dones. Y hay capítulos enteros que hablan de los dones. Por ejemplo, para que usted lea en casa, Romanos capítulo 12, usted puede leer casi todo el capítulo, pero puede concentrarse en los versículos 6 y 8. Ahí va a hablar de dones y nos describe algunos de ellos que ya mencioné. Y escribió Pablo. Primera de Corintios capítulo 12 también. Va usted a poder leer versículo 1 al 13 que habla de los dones y también el versículo 28 y 30 del mismo capítulo. Entonces, usted quiere empaparse un poquito más, lea estos pasajes para que tenga luz o más detalles de los dones. Capítulo 4, versículo 11 habla de algunos oficios que también son dones. Y Pablo menciona ahí 5 de ellos: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro.
Y en Primera de Pedro, capítulo también 4, versículo 10 y 11, dice, conforme el don que recibió cada uno, ministrelo a los demás. Y luego habla dos de ellos, no habla mucho Pedro, pero habla acerca de ministrar y habla acerca de la palabra. De el que habla de la palabra, hágalo conforme al poder de Dios, dice. Y luego también dice, el que ministra, hágalo conforme también al poder de Dios. Bueno, ahora, esto nos va a ayudar un poquito. En primer lugar, tenga claro esto. Cada vez que Pablo habla del carisma, de los dones en la Biblia, siempre va a la par, bien a la par, del tema del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una capacitación que hace el Espíritu Santo, es un regalo, es una dotación que da el Espíritu. Así que el problema es entender esto. ¿Quiénes tienen dones? Todos los creyentes. En primer lugar, el don es una capacitación del Espíritu Santo. Así dice 1 Corintios capítulo 12 que he mencionado. Es una manifestación. Esa es su naturaleza, dar, capacitar. Número 2, su cantidad. ¿Cuántos dones hay? Bueno, la Biblia menciona algunos, más o menos 20 dones. Algunos dicen 19, pero no importa el listado. Pablo no quiere decir hay una cierta cantidad y se acabó el asunto. No, Pablo dice hay diversidad de dones. Hay diversidad y los que mencionan la Biblia son los que estaban operando en ese tiempo. Y no ha cambiado los tiempos. Seguimos en este mundo y hay que servir. Y el Espíritu sigue capacitando y así que estos dones pueden irse manifestando hasta ahora. Y el Espíritu verá y podrá dar otros que necesitamos para nuestro tiempo actual. Pero hay diversidad de dones, hay muchísimos. Y número 3, la distribución de esos dones. ¿Quiénes son los que tienen? Son algunos. ¿Son algunos especiales que tienen ese don? No. La Biblia aclara que a cada creyente en particular se le ha dado un don. Ahora, déjeme leerlo algo brevemente. En este momento abrí 1 Corintios capítulo 12. Voy a leer el versículo 7 y dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, es decir, la capacidad que el Espíritu da, el don, a cada uno. ¿A quién se refiere cada uno? A cada creyente. Voy a leer el versículo 11. Y al hablar ahí dice: pero todas las cosas las hace uno, y es el mismo Espíritu que Dios nos ha dado cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Y dice aquí la Biblia, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto no es un asunto de usted y de mí o del pastor. Ningún pastor puede ser atrevido para decir a alguien: a ver, yo te voy a dar el don de... y le da algún don. No. No hay, eso da el Espíritu Santo a cada uno en particular. Y por último voy a mencionar lo que dice Pedro, para que usted sepa que todos los creyentes tienen el Espíritu, obviamente, van a tener un don. Cada uno según el don que ha recibido, dice 1 Pedro 4:10. Entonces, ahora el asunto es, usted es creyente y todo creyente tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido a su vida en el momento que usted entregó su vida a Cristo, se humilló, se arrepintió, creyó en el Evangelio, la buena noticia, que sin Él no hay salvación. Por tanto, Él es el Salvador, el único, y que Él tiene poder para perdonar toda su vida, su pecado, y para salvarle gratuitamente, para darle la vida eterna. Y usted ha creído en Jesucristo, y cuando ha venido a Jesucristo, usted ha recibido el don. ¿Qué hace? El Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Comienza a repartir dones a cada uno. Así que si aquí alzamos la mano todos y decimos: sí soy creyente, lo seguro es que usted tiene algún don. Y debe creer que lo tiene. Y el Espíritu va a capacitarle en ese don, le va a guiar en ese don, le va a entrenar en ese don. ¿Para qué? Entonces aquí viene el para qué. ¿Cuál es el propósito de un don? Es para edificar la iglesia. Es para perfeccionar a los santos, dice el apóstol Pablo en Efesios 4:11. ¿Sí? Es para provecho, para bendecir la vida del hermano. Así dice. Cada don es para provecho. ¿A qué se refiere?
para edificar al hermano, para la iglesia, para servir. Entonces es para edificación de la iglesia. Aquí tenemos algo claro. Voy a decir dos cosas más concretas en cuanto a esto del don y usted va a tener un poquito más detalles para trabajar en eso en su vida. El asunto es que Timoteo tenía que echar mano de ese don que Dios le había dado. Él había recibido y Pablo no dice, mira, busca, desarrolla o crea un don en tu vida. Pablo da por sentado que tiene. Y lo que le está diciendo es, aviva, que crezca, que desarrolle. No lo descuides, porque sin el don es imposible servir a Dios. O efectivamente a Dios. Entonces Timoteo tenía que echar mano, no descuidar, porque si lo hace se verá dificultado en ser efectivo en su ministerio de predicar la palabra y de vivir la vida cristiana y también de edificar a la iglesia. Así que si uno descuida el don en nuestra vida, se perjudica a sí mismo y también a la iglesia. Y cuando uno va entendiendo qué don tiene, que ya vamos a ir hablando un poquito, va a ser de beneficio para usted y del ministerio y de los hermanos en la iglesia. Ahora, ¿por qué avivar el don? ¿Por qué? Porque Pablo dice no descuides. ¿Cuál sería el problema acá? Aunque parece una pregunta muy sencilla, hay un trasfondo muy importante. Y esto quiere decir por la sencilla razón de la debilidad humana. Dios sabe quiénes somos. Sin Él, primero estamos muertos, incapacitados para amarle, para servirle. No podemos en nuestra humanidad hacerlo. Peor en esto de ser pecadores. Así que cuando experimentamos la redención, Dios nos reviste del Espíritu Santo y ahora sí nos dota a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Primero para vivir para Dios, para amarlo y para servirlo. Así que por eso dice dones espirituales la Biblia. Entonces es por nuestra debilidad humana. Ahora permítame presentarle del problema de la debilidad humana y que se ve reflejado en Timoteo y que nosotros vamos a decir la plena, a mí me pasa. Cuanto más mi necesidad de Dios. Ok, ahora vamos al segundo libro porque ahí están los ejemplos y nos ayuda a ver cuán importante es el don y trabajar en ello en nuestra vida. Segunda Timoteo, todos. Voy a resumir en palabritas porque a mí me gusta tratar los conceptos de la manera más sencilla y con palabras resumidas podemos. Lágrimas de la debilidad humana, lágrimas. Por ejemplo, usted está en el capítulo 1 del segundo libro y en el versículo 4, Pablo dice algo importante y dice, a ver, yo me he ido a Pedro, ¿por qué estoy en Pedro? Ya. Pablo dice, cuando le escribe la carta, la segunda, después de varios años, fíjese cómo empieza en la introducción. Dice, deseo verte, dice Pablo. Ya ha pasado varios años. Y acordándome de tus lágrimas y para llenarme de gozo. Ahora esto nos dice mucho de la situación y de la relación entre Pablo y Timoteo. Y claro, la idea que en primer lugar hace hincapié aquí con el tema de las lágrimas es cuando se despidieron, se vieron por última vez. ¿Dónde? En Éfeso. Pablo le deja en Éfeso y le dice, muchacho, es hora. Qué maravilloso privilegio de que trabajes conmigo, yo contigo. Y Timoteo vio todo de Pablo, cómo hacía milagros, cómo predicaba. Estuvo siendo ejercitado por Pablo. Y llegó un momento en que tenían que separarse. Él ya había sido entrenado. Y Pablo le dice a Timoteo, te vas a quedar acá en Éfeso. Yo me tengo que ir a otro lugar, a Macedonia. Las cosas se están poniéndose mal, así que aquí tienes que trabajar. Yo no puedo quedarme, aquí hay mucho por hacer. Estamos perdiendo, el evangelio se está manchando, se está diluyendo.
Hay que predicar. Y no hay mejor que otro que conozca que tú. Aquí, quédate. Y ahí vemos a Timoteo llorando, con lágrimas. Servir al Señor. Y me acuerdo del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 5, versículo 7. La Biblia dice, cuando Cristo en los días de su carne, ¿cómo suplicaba? Y él dice, ministraba con súplicas. Y luego dice, con muchas lágrimas. Jesús mismo supo lo que es servir al Señor, vivir para la gente con muchas lágrimas. Lo hizo por nosotros y acá vamos a otro ejemplo. Y ahí está Timoteo, con lágrimas. Claro, usted dirá, bueno, esas lágrimas son solamente el pesar, la pena de Timoteo, porque ya se separa y no, tal vez no lo vea a Pablo. Puede ser, pero el ministerio genera lágrimas. Predicar el evangelio mismo genera lágrimas. Piense un momento cuando usted lo ha hecho con su propia familia, que no quiere saber del evangelio. Y cómo lo desprecia, cómo se burla muchas veces. Pero usted sabe que si no tiene el evangelio, no experimentará la vida eterna. Y eso es gemir. Y por lo que le tocaba a Timoteo en Éfeso, wow, es increíble. Así que, lágrimas. Otra. Parece que Timoteo era un poco tímido, tal vez por su temperamento, pero fíjese que ahí mismo, en el mismo capítulo, segundo libro a Timoteo, bajamos un texto más, versículo 7, dice, a Timoteo le dice Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No sé si le está diciendo directamente que es cobarde, pero algo pasaba con Timoteo. Tímido, si se permite el término, pero acá traduce por cobardía. Y Pablo le dice, mira Timoteo, Dios nos ha dado espíritu de poder, de entrega, de amor y de dominio propio, no de cobardía, no de echarnos atrás por servir a Dios. Ahora es lógico, ¿sabe por qué? Porque Pablo mismo habla constantemente que sufrirás oprobios por causa de Cristo. Y si quieres vivir piadosamente, persecución por causa de Cristo. Y Pablo le dice, sufre penalidades, enfrenta las dificultades y ahí es la misma muerte. Entonces, como que uno, si predicar el evangelio en aquel tiempo era tan peligroso, uno estaba como que, y ahora, si esto, mejor me dedico a otra cosa en la vida. Y mucho más para aquellos que ejercen un ministerio particular que Dios le ha llamado especial. Puede ser el pastorado, evangelista, ser misionero, a tiempo completo, entregado a la obra. No es fácil, nunca lo será. Y Dios dice, esto se hace con el poder de Dios. Así dice en el versículo 8, al final. Sufre, dice, participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿Qué trae el evangelio cuando es predicado fielmente? Trae aflicciones, dice el versículo 8. Participa de ellas, porque esto es propio de predicar el evangelio. Pero finalmente dice algo aquí, según el poder de Dios. Así que, ¿qué es el don? Es un poder que Dios te da a través del Espíritu Santo para capacitarte, para hacer posible de predicar el evangelio fielmente en un momento y en circunstancias difíciles. Bueno, ahí la debilidad. Cobardía. No sé si en esto estaba luchando Timoteo, pero nosotros también nos vemos implicados acá. Muchas veces tú has callado el evangelio por la misma razón. Ya no quieres que se burlen más de ti. O se hagan cháchara, no sé. O te tilden de aburrido, te tilden de exagerado, de lavado la cabeza. No sé, cualquier cosa que pienses que mejor es callar. Hoy Dios nos recuerda, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Ahí vemos la debilidad humana. Ahora sigo. Versículo 8. Mire lo que dice esta palabra. Vergüenza. Tenemos la primera. Lágrimas. Se sufre. Hay soledad.
Luego vimos la palabra cobardía, ¿no? Para de pronto timidez. Ahora viene la palabra vergüenza y dice el versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué le dice esto a Timoteo? Porque por ahí en su humanidad había el peligro de que se avergüence por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, y de mí, preso suyo. Mire, aquí Pablo está preso. ¿Y por qué estuvo preso? Por el evangelio, por causa de Jesucristo. Y predicar el evangelio como Pablo, ¿qué equivale? Preso, problemas, persecución. Entonces podías tener también, a más de cobardía, de quedar callado, avergonzarte. Y Pablo dice, no lo harás, no lo hagas, ni lo intentes. No te avergüences de dar testimonio. Al contrario, llénate de orgullo, de pasión, porque sirves al gran Rey de Reyes. Y luego él habla del evangelio. Aquel evangelio, dice él, que sacó a luz la vida eterna o la inmortalidad, en el versículo 10. Es un gran Salvador, Jesucristo, pero que ahora ha sido manifestada, dice, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, que quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Cómo te vas a avergonzar del evangelio? Porque te avergüenzas del mismo Salvador. Entonces mire lo que le dice, no te avergüences. Ahora, predique usted sin el Espíritu Santo. Lo primero que va a experimentar es vergüenza, cobardía. Pero como Dios nos ha dado el Espíritu Santo, nos llena de poder, de entrega. Y hermanos, hay que hacerlo. No te avergüences del Señor Jesús. No te avergüences de mí, dice Pablo. Yo estoy preso. ¿Y sabe qué ha pasado? Muchos se han ido. Pablo iba a una primera sesión frente al juez. Y él dice, no hay un amigo que esté aquí a mi lado. Vamos a ver adelante. Entonces ya estamos 3. Deslealtad. Fíjese, estamos en el capítulo, en el segundo libro. Lea conmigo el capítulo 1, versículo 15. Fíjese, deslealtad, soledad. Ya sabes esto, le dice Pablo a Timoteo, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. No ponga con estos nombres a sus hijos. Y Pablo dice, tenga misericordia de la casa de... A ver, estoy leyendo, estoy mal de la vista. Onesíforo. Este sí, póngale a su hijo. Porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Aquí Pablo no es exagerado. Ya sabes que me abandonaron todos los de Asia. Yo esperaba de ellos lealtad, compañerismo. Y cuando Pablo da la vuelta, no hay nadie ahí para decirle, Pablo, estoy contigo, hermano. Cobardes se fueron. Entonces, por eso es que dice, aviva el don. Porque no puedes servir en tu carne al Señor. Porque la debilidad humana te va a defraudar. Necesitas del poder del Espíritu y de los dones que capacita el Espíritu, que entrega. Y ahí vemos. Ahora, no es lo único. Vamos un poquito más adelante en el mismo libro, capítulo 4, versículo 16. Mire Pablo, qué soledad. Y él entendía a Timoteo que iba a correr la misma suerte. Y por eso le dice Pablo, Timoteo, presta atención. Capítulo 4, versículo 16 del mismo libro, segundo, dice, en mi primera defensa, dice Pablo, qué alegría, todos estuvieron a mi lado. No faltó uno. Ninguno estuvo a mi lado, ninguno. Sino que todos se desaparecieron, me desampararon. Y él ora, no con venganza, no con rencor, que no se les sea tomado en cuenta.
Qué misericordioso, qué hombre. Y Pablo le está recordando todo esto a Timoteo. Mire, ya vamos avanzando. Entonces hemos visto lágrimas, cobardía, vergüenza, deslealtad. Y a veces eso sucede en el día de hoy. En nuestras buenas amistades que construimos, en la iglesia mismo. Hermanos, muchos años de fe, de pronto algo pasa y a veces se apartan de la fe, se van de la iglesia, etcétera, etcétera. Esto es importante considerar. Y cuando uno se descuida del don, estas cosas nos pasan factura. Permítame otro, las tentaciones de la vida. Y en el capítulo 4, versículo 12, ¿cuál es el consejo? 2:22, perdón. Capítulo 2:22 del mismo libro, 2 Timoteo. Dice, huye de las pasiones juveniles. ¿A quién le dice esto? A Timoteo. Ahora, él era joven. Nadie te menosprecie por ser joven, sino sé ejemplo. Y luego dice, yo sé cuáles van a ser tus luchas. Huye también de las pasiones juveniles. Ahí. Vivimos en un mundo lleno de tentaciones. ¿Cómo las va a enfrentar? En la carne, usted se va a entregar en la carne. Usted tiene que enfrentarlas espiritualmente y así se les resiste a las tentaciones. Y aquí también este término de pasiones juveniles es un término amplio, pero habla de toda la inmoralidad que puede haber en un lugar. No te cuídate, dice, cuídate de todo esto. En el capítulo 4, versículo 10 del mismo libro, nos dice algo más. Y le refresca la memoria a Timoteo Pablo con esto. Y fíjese, las tentaciones de la vida. Para resumirlo, Pablo dice en el capítulo 4, versículo 10, porque Demas, alguien importante en el ministerio con Pablo, me ha desamparado, dice, amando este mundo. No sé qué es amar al mundo. Sí sabe usted qué es amar al mundo. Santiago habla de el problema de amar al mundo. Él dice, ama a Dios. Y usted se constituye enemigo de Dios cuando ama al mundo, dice Santiago en el capítulo 4. Y aquí dice, Demas me ha desamparado, estuvo conmigo, entregado a la obra, evangelizando, y de pronto él también se fue, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Y luego menciona a otros más. Pero fíjese, las tentaciones, ¿cómo las enfrentamos? Porque usted es muy maduro, tiene un buen intelecto. No, hermano, porque usted es bien ñeque, como decimos, usamos esa palabra acá. No. Tiene un criterio formado. Esos son los que más se entregan a las pasiones juveniles. Tienes que hacerlo en el poder del Espíritu. Tenemos que hacerlo. Y para servir al Señor no podemos servir en nuestra carne, en nuestra humanidad. Tenemos que hacerlo con los dones que el Espíritu Santo da. Menciono unos dos más. A más de tentaciones hay enemigos de la fe. Se oponen a la fe. Y son las falsas enseñanzas, por supuesto. Ahora, permítame rápidamente. Capítulo 4, que estamos ahí mismo, versículo 3. Fíjese, usted no solo tiene tentaciones en este mundo. Versículo 3 del capítulo 4 del segundo libro dice, porque vendrán tiempos y ya son esos tiempos. Y hoy en día ya no sufrimos la sana doctrina, la buena enseñanza de la palabra. ¿De qué hay comezón? De oír otra cosa que no sea la palabra. Verá, usted es capaz de aguantar aquí poco tiempo escuchando la palabra, pero es más capaz de aguantar, superado las 3, las 4 horas en otras cosas. Al menos si tiene un celular con TikTok. Ni cuenta se da, ya no siente ni el dedo.
Incluso ya hay unos artefactos que se puede poner en el dedito así para que no le haga callo y no se desgaste. Yo estoy vendiendo por si acaso. Es mentira, hermanos. Pero alguien ya de inventar. De seguro. De seguro. Con la voz nomás. Ve, Pastor Clever usa la voz. Está adelantado en la tecnología. Sí, sí, hay maneras. Pero bueno, hermanos. No solo son las tentaciones. Los enemigos. El 4:3. No sufrirán la sana enseñanza. Porque vendrán, dice, maestros conforme a sus propios deseos, egoístas, y apartarán de la verdad el oído. Y luego se volverán a cualquier cosa, pero menos a la enseñanza de la palabra. Sé sobrio, dice, a estos evita, soporta, predica el evangelio. Bueno, en el mismo capítulo 4, vaya conmigo al versículo 14 y 15, y Pablo da un ejemplo de alguien que se opone con el nombre Alejandro. No le ponga este nombre a su hijo. Es lindo, pero póngale nomás. Capítulo 14, dice, versículo 14, perdón, 4. Alejandro el calderero, perdón, el calderero, gracias, me ha causado muchos males. No sabemos quién fue este personaje, pero le ha causado males, eso sí. El Señor le pague conforme a sus hechos. Pero aquí nota, al pie de página, dice, guárdate, también le dice a Timoteo, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, es decir, al evangelio, a la enseñanza. Se ha opuesto, le ha hecho la vida imposible, con críticas, con calumnias, con lo que sea, pero se oponen. Hay enemigos, hay enemigos. Y ya vivimos un boom de falsa enseñanza. Y por último, vamos a primera de Timoteo, al primer libro, para rematar las debilidades humanas. Y 5, capítulo 5, versículo 23. Lea con sus propios ojos, con su propia boca. Primera Timoteo 5, versículo 23. Pablo conocía muy bien a su amado Timoteo, colaborador suyo. Y en el versículo 23 dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pobre hombre. Cuando usted lee con atención, usted tiene otra perspectiva de lo que está leyendo y de lo que está sucediendo. Añádala aquí a Timoteo. Algo con su temperamento, la posibilidad de avergonzarse, de acobardarse, las lágrimas, el sufrimiento que causa, la soledad, la deslealtad, las falsas enseñanzas y la gente que se opone y se suma a las enfermedades. La Biblia dice enfermedades, sus múltiples enfermedades. Yo no sé cómo es vivir constantemente estando enfermo. Sí me he enfermado, pero vivir así, algunos dicen, prefiero ya partir con el Señor. Y Timoteo es un joven todavía, tal vez de 40 años. Y Pablo le recomienda, dice, bebe un poco de vino por problema estomacal que tiene. Y la verdad es que tiene varias enfermedades. O está, perdón, frecuentemente enfermo, quiero decir. Y servir a Dios de esa manera. Y uno se pregunta, ¿será que yo estoy bien sirviendo a Dios? ¿Vale la pena, o sea, consagrarse así a Dios y predicar el evangelio y todo lo que implica ser cristiano? Como que está medio, no solo peligroso, ¿de qué provechos? ¿Qué hay con mi vida? Tengo un Dios todopoderoso que hace milagros y yo acá enfermo. Y tengo que predicar el evangelio y tengo que hacer esto y tengo que decir a los ancianos y tanto trabajo. Esto desanima, desobliga, cansa, hasta es molestoso. Piense usted como padre cuántas veces enferma a su hijo. No solo anda preocupado, sino ya está, ya hasta cuándo.
Y a veces se aflige por esos temas. Y es muy natural. Pero aquí vemos. Por eso le dice, aviva el don que hay en ti. Ahora permítame la segunda pregunta. Y ya terminamos. ¿Cómo conocer y avivar su don? Porque usted va a quedar curioso. ¿Y qué don tengo, pastor? No sé, hermano, qué don tiene. Que no sea de don Juan, nada más. ¿No es cierto? Se me ríen los jóvenes. Los casados no deben reírse. ¿Por qué se ríen los casados? Los solteros deben reírse. ¿Cómo avivar? ¿Cómo entender, conocer el don que tengo yo? Tres cositas puntuales. En primer lugar, oración. Pablo en el segundo libro, el versículo 3, el versículo 2, él empieza con el tema de oración para Timoteo. Y dice, cada vez que me acuerdo de ti, te llevo en mis oraciones. Y luego le dice, aviva el don que hay en ti. Entonces la oración, y Pablo está orando. ¿Para qué? Para que Timoteo haga lo que tenga que hacer, viva en el poder del Espíritu y ejercitando su don. Porque si no lo hace, no podrá llevar bien su ministerio. Va a descuidar su vida espiritual. Aviva el don. Entonces Pablo ora. Y esto enseña la Biblia. Oración, ore, pídale al Dios. Búsquelo de corazón. Señor, aquí estoy. Yo te he recibido, he conocido de ti. He experimentado tu salvación. Y ahora este pastor que viene y predica que debo tener un don, yo no sé cuál tengo y qué voy a hacer con ello. Ore, el Señor le va a guiar. Y también la iglesia ore por los demás. Ya que hay muchos jóvenes que tienen que continuar el liderazgo. ¿Qué debemos hacer? Lo mejor que debemos hacer la iglesia y los pastores es orar por esta generación. Para que continúen la obra de la iglesia. Y para que Dios dote en el poder del Espíritu y haya una iglesia que aún guarda la buena enseñanza, la palabra del Señor. Que hagan obra de evangelistas, que prediquen el evangelio con autenticidad, sin acobardarse, que ganen almas. Hay que orar, ore, ore, compromiso, orar yo por usted, usted por mí y viceversa, orar por los demás. Ore por los muchachos, por los jóvenes, por sus hijos. Número 2, Biblia. Estudie la escritura, porque el versículo 14, cuando Pablo dice no descuides, sigue al versículo 13 que dice, ocúpate en la lectura, en la enseñanza, en la exhortación. ¿De qué? De la palabra. Mire, ¿cómo más puede usted conocer y entender los dones? Lea la Biblia, estudie la palabra, porque la palabra nos enseña y nos da más detalles. Ya lo mencioné, acá este domingo no podemos cubrir este tema importante. Pero en los estudios bíblicos que llevamos los martes, por ejemplo, ahí abordamos muchos temas y uno de ellos es el don. Y ahí con más detalle. Le animo, hermano, sea parte de un estudio bíblico. Si usted no puede venir, hágalo en casa, pero lea la Biblia, estudie, empápese. No descuide la escritura en su Biblia. Es como Dios ha tratado conmigo. Es como yo he podido conocer. Sin la Biblia no, con la Biblia, con la palabra. Entonces hay que estudiar, hay que comprometerse con la palabra. Léalo en casa, léalo aquí, léalo en cualquier lugar, estudie. Y mucho más, sea parte de los estudios bíblicos que hablamos de estos temas con mayor abundancia. Número 3 y terminamos. Servicio. Involúcrese en la iglesia, en un ministerio. La mejor manera de conocer su don y ejercitarlo es involucrándose. Y no escoja en cuál, simplemente diga, miren, se habló de un viaje a Schenker. Participe. Puede ser que en ese viaje usted va a ver la urgencia, la necesidad del evangelio y cómo otros están creyendo. Y Dios le va usando y va viendo otro escenario y de pronto usted se da cuenta que pudo dar una charla, compartir una palabra y lo hizo de una manera especial y otros van a decir, oye, tú pareces un buen maestro de la escritura. Y ese es un don.
Involúcrese el trabajar con niños aquí en la iglesia. Cuánta necesidad de ayudar a los niños en la escuela dominical. Y uno tiene que por poco ponerse de rodillas y rogar, taitito, papecito bonito, involúcrate. Debería primero usted solicitar, darse, a ver hermano, aquí estoy, páreme bola, yo quiero, venga. Cuando uno se invita a decir, miren, hay tal situación, se pide que se involucren. Parecen los ex amigos de Pablo. Y uno se da la vuelta. Oye, pero en la iglesia aparece unos 300 miembros y solo 10 están empeñados en trabajar. Así que todos tienen un don para servir y ministrar a todos. Involúcrese en el ministerio de jóvenes, sea parte. Hay ministerio de alabanza. A lo mejor usted es un próximo director de alabanza, de ministrar la alabanza, conoce algo de música, venga, hágase parte, pero hay que involucrarse. Cuando usted se involucra, yo me involucré en muchas cosas de joven. Conocí al Señor a los 20 años, ya estaba en el teatro. Luego hasta música, un poquito aprendí, hasta entonar una guitarra. No es lo mío, por eso no estoy, pero sí sé algo. Bueno, hay que involucrarse. Vamos a evangelizar y a veces hay esos eventos que se hacen en la iglesia y vamos, ahora se hizo en Sinaí. Es una oportunidad para involucrarse. Y ahí también uno descubre qué don tiene. Ahí a lo mejor usted ahí en la cancha, dice, se ve al jugador. Y ahí alguien le dice, oye, hermano, usted le veo que es bueno para dar consejo, bueno para animar, porque ese es un don también. Y de pronto es un próximo consejero dentro de la iglesia, porque necesitamos. Porque el pastor Domingo o el pastor Clever van a envejecer de tanta consejería. Necesitamos más hermanos. Involúcrese. Tenemos 3 cosas concretas: oración, Biblia, servicio. No hay manera de entender el don y desarrollar el don que Dios le ha dado sin esto. ¿Estamos, hermanos? Muy bien. Entonces Dios es el que llama a cualquiera de sus hijos para un ministerio, ya sea especial, generalizado, particular, pero Él es el mismo que dota, que da, que capacita con recursos espirituales a cada uno de sus hijos para servirle en función de que de edificar a la iglesia y también de presentar muy buen presentado el evangelio a los que aún no conocen a Cristo. Eso en cuanto al versículo 14. Gracias, hermanos, por su tiempo. Vamos a orar y despedirnos. Amado Padre, gracias porque tu palabra siempre es así de especial y nos anima y nos desafía. Señor, aquí somos, esta es tu iglesia, este es tu pueblo. Hemos escuchado tu palabra, estamos conociéndote. Yo te ruego, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo que nos has dado nos ayude a desarrollar el don que tú nos has brindado para servirte, para darte gloria, para edificar a tu pueblo, para provecho de crecimiento espiritual en nosotros. Y Padre, gracias por tus regalos. Gracias por empoderarnos para vivir en nuestra humanidad la vida tuya. Sin ti no la podemos hacer. Hoy te alabamos y bendecimos tu nombre. Guárdanos en las tentaciones, en las pruebas, Señor, en las dificultades, en las falsas enseñanzas, pero en el poder de tu Santo Espíritu. Eso te rogamos. Gracias por tu pueblo y nos ponemos en tus manos el resto de la tarde. Amén. Amén.